Excelente, muchísimas gracias a Medical Impact, a Bonnie, a Mariana, que ya llevamos tiempo trabajando de manera conjunta en temas sobre poblaciones prioritarias. Y bueno, como bien decían en la presentación, es importante retomar algunos puntos que tienen que ver con el VIH y la salud mental. Les anticipo que esta conversación, bueno, más bien esta presentación, me gustaría que fuera más bien una conversación, intercambio de ideas, porque también estoy convencido de que quienes nos encontramos en este conversatorio sabemos algo sobre el VIH. Y aquí me doy la oportunidad de decir que lo que pensamos y lo que creemos puede ser desde las creencias de la familia, desde la información que recibimos, incluso desde los prejuicios, ¿no? Lo cual es importante que los podamos socializar y reflexionar desde qué lugar hemos visto el VIH, porque sabemos que no ha sido un tema fácil en nuestra sociedad, pero creo que estos espacios también nos ayudan a cambiar la perspectiva. Entonces, también, no sé, si alguien de ustedes quisiera compartir en el chat, aportes sobre el tema, con muchísimo gusto aquí estamos para leer y compartir conocimiento. Entonces, yo me di a la tarea con ustedes aquí prepararles una presentación que es, digamos, es una acumulación de la experiencia que he tenido oportunidad de tener con poblaciones en situación de calle, trabajadoras sexuales, personas de la diversidad sexual, personas en situación de movilidad, entre otras. Entonces es un aprendizaje que está plasmado acá y que me gustaría compartirles sobre lo que hemos encontrado en VIH. Entonces, pues en una siguiente diapositiva, pues podemos ver que el VIH, primero que nada, bueno, siempre comenzamos definiendo qué es. Sabemos que es el virus de inmunodeficiencia humana. Es una infección de transmisión sexual que es permanente, es transmitida, hay diferentes formas de transmisión y que, bueno, afortunadamente en el 2026 es una infección crónica que se puede tratar y se puede prevenir. De hecho, en días anteriores se llevó a cabo, se inauguró un congreso en Brasil sobre VIH y las estrategias que se hacen en comunidad en tanto prevención y atención. Y esto es muy importante mencionarles porque hay una meta que se tiene que lograr en el mundo sobre acabar con el estigma del VIH, con el virus. Y la meta final es que todas las personas que viven con VIH puedan encontrarse en las mejores condiciones, se encuentren en tratamiento y que la población en general también conozca la prevención, que hay estrategias para prevenir el virus y sobre todo también nos invita a la reflexión de que el VIH también se encuentra rodeado de una serie de condiciones que van más desde lo social, ¿no? Y esto quiero recalcarlo porque muchas veces hemos pensado que el VIH per se es una falla de la persona, ¿no? O que es una infección crónica que en automático va a provocar problemas de salud mental. No, en realidad es lo que se piensa alrededor de esto y cómo es que el contexto influye muchísimo en la salud mental de las personas que viven con VIH. Entonces, entre otros temas, fíjense, hemos encontrado cosas bien interesantes y muy urgentes que atender, que tienen que ver con el estigma y la violencia. Muchas personas que reciben un diagnóstico de VIH eh, son muy susceptibles a ser rechazadas, a ocultar su diagnóstico y ser discriminadas en lugares donde se supone tendrían que ser seguros o que podrían ayudarnos a desarrollarnos como personas, ¿no? Como en el trabajo, en la escuela, en las propias clínicas, en nuestro sistema de salud y también en nuestros entornos familiares con nuestras personas pares. Esto todavía sigue existiendo. Hay un rechazo
hacia las personas que viven con VIH y esto se le puede llamar como serofobia. Y esto es algo que hemos venido arrastrando desde la época de los 80. Ustedes sabrán que a partir de esa década surge el VIH, surge la epidemia del VIH y hubo medios de comunicación que mencionaron que era el cáncer de los gays. Entonces, ustedes ven en internet, yo no puedo compartirles pantalla, pero si ustedes tienen la oportunidad de ver, si googlean así cómo es que se dio a conocer el VIH, van a ver que hay periódicos que lo denominaban así. Y no solamente los medios de comunicación influyeron, sino también al desconocer cómo es que se comportaba el VIH-Sida en las poblaciones, pues hubo una cantidad de información que se divulgó, ¿no? Y entonces eso influyó en las poblaciones y además eso reforzó el estigma hacia estas poblaciones. Por ejemplo, seguramente en algún punto ustedes han escuchado que todavía se dice que el VIH es sinónimo de muerte. Incluso en la experiencia del trabajo comunitario con personas que yo he tenido la oportunidad de acompañar a la Clínica Condesa o a estos servicios especializados, muchas veces cuando reciben el diagnóstico presentan este miedo de de que sienten que se van a morir al recibir un diagnóstico de VIH. Entonces, esto es algo que es una idea arraigada que, si ustedes se dan cuenta, influye muchísimo, no solamente en hacerse una prueba de VIH, sino también en adherirse a un tratamiento que ya existe en nuestro país y que es gratuito, ¿no? Hemos encontrado que alrededor de todo esto, pues bueno, se puede presentar la ansiedad, la depresión, hay aislamiento o consumo problemático de sustancias. Pero no perdamos de vista que todo es originado a partir del contexto en el que se vive esa situación, ¿no? Aquí hablábamos de cuando hay un diagnóstico, una revelación, puede haber este estigma, violencia hacia uno mismo o hacia otras personas. Se pueden presentar estos problemas de salud mental específicamente y cómo esto influye en la adherencia y en la retención de los tratamientos. Pero tenemos que ver alrededor qué tipo de respuestas se están dando en cuanto al tema. Por ejemplo, las instituciones, ¿no? ¿Cómo está? Hay que ver si en nuestro país se están generando protocolos, se están generando mecanismos de atención, si se está sensibilizando a las poblaciones, si está garantizando un presupuesto para tratamientos de la prevención y la atención. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestros entornos familiares? ¿Qué pasa en los contextos, no solamente urbanos, porque siempre hablamos de la Ciudad de México, ¿no? En el caso de nuestro país, pero ¿qué pasa en otras entidades federativas? ¿Qué pasa en el estado de Guerrero? ¿Qué pasa en Chihuahua? ¿Qué pasa en Sonora? ¿Qué pasa todavía en las fronteras? ¿No? Que también, ¿qué sucede con las comunidades cuando se sabe que una persona vive con VIH o que ciertas poblaciones lo viven? Y también qué tipo de leyes están promoviendo la salud de las personas que viven con VIH o qué leyes se han construido para estigmatizar y criminalizar a las personas que viven con VIH. Y me gustaría puntualizar en esto porque en nuestro país, no sé si todavía esté vigente, pero compañeros y compañeras de la sociedad civil se han organizado porque hay iniciativas. Hay una ley que se llama peligro de contagio, que básicamente es una ley que estigmatiza a las personas que viven con VIH por el simple hecho de serlo, ¿no? Esto es muy peligroso porque no está atacando el problema de raíz, ¿no? Al final de cuentas, esta ley se creó precisamente para penalizar a una persona que vive con VIH. Y entonces, cuando tú recibes un diagnóstico, es muy complejo también saber en qué momento empezaste a vivir con el virus. También estas leyes promueven eh, culpabilizar.
a las personas que viven con VIH, dado que las razones de las cuales tú vives con el virus pues son múltiples, ¿no? Tú no puedes saber en qué momento pudiste adquirir el virus, ¿no? Entonces, es importante prestar atención que nuestro país tiene una serie de acciones que van encaminadas hacia el cuidado de la salud, pero en otros países y continentes hay que ver, por ejemplo, en el caso del continente africano, qué es lo que pasa, en el Caribe, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Cuba? ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en estos países donde los gobiernos se han dirigido hacia a la ultraderecha? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Será que esta administración, estas administraciones están promoviendo estos discursos de estigmatización o están promoviendo la salud de las personas que viven con VIH? ¿Están apostando por la prevención o no? Eso hay que prestar muchísima atención porque ya hemos visto que en países como en el caso de Latinoamérica, en una siguiente diapositiva, por favor, y hemos visto que en Latinoamérica, pues ha habido un crecimiento de este movimiento de ultraderecha y que ha influido en las políticas y en las estrategias en nuestra sociedad relacionadas a la salud. Entonces hay que prestar muchísima atención qué es lo que está pasando acá. En Latinoamérica, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud pues nos han dicho que cerca de 2.5 millones de personas bueno, viven con VIH en nuestro continente. Esto fue en el 2024, pero acá también reportes internacionales han dicho que ha habido nuevas infecciones, ¿no? O ha habido nuevos casos en un lapso de 2010 y 2024. Aquí es importante detenerme porque recientemente, ahora que les comentaba lo del Congreso de Brasil, la Organización Panamericana de la Salud ha reportado que gracias a los tratamientos de prevención que hay, le llaman la prevención combinada, ¿no? Que puede ser, vamos a verlo más adelante, ¿no? Como la pastilla del PrEP, el condón y otras estrategias combinadas han ayudado a prevenir no solamente el VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual. Lo cual es una buena noticia porque eso quiere decir que el dinero que se está destinando a la prevención y la atención al VIH ha sido importante, ¿no? Para las personas y eso ha ayudado a la adherencia al tratamiento y además mejorar la calidad de vida de todas las personas. Cerca de un 46% se mencionaba, ¿no? Como una reducción importante de casos que no se encontraban en adherencia a un tratamiento. Ahora, aquí hablo de muertes relacionadas con enfermedades oportunistas, el SIDA, ¿no? Que es eso, vamos a hablar del SIDA como un síndrome de inmunodeficiencia que es más avanzado, ¿no? Y que ataca gravemente al sistema inmunológico y entonces se crean una serie de infecciones importantes que pueden provocar la muerte per se, ¿no? Y esto es importante aclararlo porque en realidad la causa de la muerte tiene que ver más con estas infecciones que aparecen alrededor. Entonces, las muertes que se han registrado en América Latina, pues tienen que ver más con esto, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo es que hemos avanzado en cuanto al tema de la prevención y la atención? Pues bueno, se ha dicho que cerca del 86% de las poblaciones que se han estudiado en estos informes, cerca del 86% conoce su estatus. Aproximadamente el 71% de las poblaciones tienen un tratamiento y cerca del 66% se encuentran en estadio indetectable. No sé si han escuchado ese término. Los tratamientos ahora para la atención de personas que viven con VIH, por ejemplo, son medicamentos antirretrovirales. Tú tomas una pastilla cada cierto tiempo y entonces a lo largo de los meses y de los años, pues vas haciéndote un chequeo cada ciertos meses para ver cómo se encuentra tu estado de salud general, pero bueno, se aprovecha para ver
cuánto, por ejemplo, la carga viral, ¿no? Hablamos de la carga viral. ¿Cuánto es de la carga viral que tenemos? Entonces, el medicamento ayuda a suprimir estas copias, ¿no? Ayuda a que el virus no se replique en nuestro organismo y entonces se encuentra en niveles, si uno llega a un tratamiento y una adherencia importante, eh, los niveles del virus se quedan en indetectables, es decir, que no se puede transmitir el virus. Entonces, con esto, pues estamos hablando de avances muy importantes, ¿no? Ahora, algo muy interesante que ha sucedido en nuestro continente particularmente es que la PrEP, que es la preexposición, la pastilla preexposición, está disponible en más países, pero la expansión no alcanza a personas con mayor riesgo o con poblaciones prioritarias. Por ejemplo, ustedes se imaginarán qué poblaciones podrían como estar susceptibles a no acceder a un tratamiento antirretroviral, perdón, a un tratamiento preventivo de VIH. Ustedes pueden pensar en se les viene a la cabeza a alguien, a alguna población en específico en nuestro país. Lo pueden poner en el chat y será muy interesante también ver qué es lo que ustedes conocen y ver, por ejemplo, no sé si vienen de otros estados, qué es lo que lo han logrado ver por acá. Justamente, ¿no? Aquí dicen personas que hablan lenguas indígenas, ¿no? Exacto, personas que son de pueblos originarios, ¿no? Exacto. Personas que no tienen casa, sí, exacto. Personas que habitan las calles, que se encuentran en el espacio público, personas en situación de movilidad, muy bien. Sí, o sea, justamente estas poblaciones son aquellas que tienen mayor dificultades. Pero a ver, ya pusieron ejemplos muy padres de personas que pueden tener este difícil acceso, ¿no? A un tratamiento preventivo de atención. Pero ¿cuáles creen que son las razones por las cuales tienen este difícil acceso a un tratamiento? Por ejemplo, aquí hablaban de pueblos originarios, pero ¿cuál es la razón por la cual puede haber una barrera? O personas sin casa, ¿no? Eso es muy interesante. Trabajadores sexuales, muy bien, justo, sí. Por discriminación, la información no está en su idioma. Ajá, justamente. Esas son las barreras que hay que considerar cuando una persona no puede tener acceso a estos servicios especializados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de personas trabajadoras sexuales, ¿ustedes creen que haya algún tipo de limitación o de difícil acceso? Personas sin hogar. Me llamó mucho la atención que hayan mencionado a las personas en situación de calle por el estigma. Muy bien, lo vamos a ver más adelante. Sí, justo, ¿no? Que tiene que ver con el ocultamiento, tiene que ver con estas creencias que hay y cómo influyen también para poder hablar o no, o acceder o no a un servicio especializado, ¿no? Eso está súper interesante. Aquí alguien nos acaba de decir que las instalaciones están en lugares céntricos y no rurales. Súper bien. Siempre les decía, ¿no? Siempre hablamos de Ciudad de México o hablamos de eh, espacios donde hay mayor oportunidad de tener servicios, ¿no? Aquí hablan en parte por la falta de acceso a médico en las comunidades y también por los prejuicios que se tienen. Discriminación por dedicarse al trabajo sexual. Muy bien, hay un estigma, hay un tabú, ¿no? Con el trabajo sexual. Súper bien. Entonces, se dan cuenta, apenas estamos hablando de un acceso a un tratamiento preventivo, pero ya salió toda la parte social, que es muy consciente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen miedo a que la familia, pareja o amistades descubran que usan PrEP, discriminación por la orientación sexual, identidad de género, prácticas sexuales, el estigma asociado a que las personas que usan PrEP son promiscuas, justamente, y la falta de apoyo a la pareja del entorno cercano.
ven cómo todo esto influye y que no es una sola respuesta de es que es el individuo que tiene la responsabilidad, ¿no? O sea, porque tiene la culpa, porque ni siquiera es la responsabilidad. Es esta idea moral, ¿no? De es que estás tomando PrEP porque eres una persona promiscua y entonces eres una persona pecadora, eres una persona que no merece ni existir en la vida, ¿no? En pocas palabras, esa es la narrativa. Entonces, todo eso tiene muchísimo que ver con el acceso a los tratamientos y vamos a ver cómo más adelante eh, y repercute en la salud mental de las personas. Entonces, en una siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, ya ustedes nos han compartido varias ideas que tienen que ver con nuestro contexto latinoamericano. Hay normas culturales que todavía em, se encuentran muy presentes y creo que ahora con lo que ha sucedido en los últimos años se ha reforzado muchísimo. Por ejemplo, toda esta cuestión que va del machismo, los silencios sobre la sexualidad, ¿no? Que ya mencionaban, la homofobia, la transfobia, ¿cómo se llama? La putofobia, ¿no? En este caso, como este prejuicio sobre las prácticas sexuales, ¿no? Que no tienen que ver con eh, precisamente con una relación sexual monogámica, ¿no? Este, por ejemplo, también quienes interactúan eh, con, con otro tipo de vínculos con otras personas, ¿no? También llegan a ser estigmatizadas, no solamente hablando como de personas que tienen una relación monogámica, sino que también tienen otras parejas sexuales. Eh, Esto del apoyo familiar es súper importante. A mí me ha sorprendido muchísimo cómo es que personas más jóvenes, por ejemplo, he tenido oportunidad de acompañar a personas más jóvenes de 18 a 29 años a servicios especializados donde me han mencionado que los han corrido de sus trabajos o que, por ejemplo, en sus familias algún miembro encontró el medicamento para el PrEP, ¿no? O en este caso para el tratamiento del VIH, y entonces se vuelve un entorno hostil para estas personas, ¿no? O hay discriminación o los expulsan de sus trabajos. Entonces eso es gravísimo porque al final estamos hablando de estos daños a la salud y de la integridad en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen que las dependencias que dan PrEP en su mayoría no hacen match en uno con personas trabajadoras sexuales que trabajan de noche. Excelente, me encanta ese comentario porque aquí se está hablando de nuevamente de cómo es que los sistemas de salud también presentan ciertas barreras institucionales, ¿no? Que van, que tienen que ver con la burocracia y los requisitos administrativos, ¿no? Que muchas veces pues bueno, las clínicas tienen horarios establecidos, como bien dicen, pero pues claro que las necesidades de las poblaciones son completamente diferentes, ¿no? Y en el caso de personas trabajadoras sexuales, muchas veces pues esto no coincide por los horarios y porque ellos y ellas pues tienen un horario laboral específico, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Los servicios de salud en general, pues estamos observando que a pesar de que hay una transición, en nuestro país específicamente estamos viendo, sigue habiendo una fragmentación del acceso a los servicios de salud. Entonces, pues suelen operar como por separado o si de pronto hay acceso a un tratamiento específicamente de atención psicológica para personas que viven con VIH o personas que han estado, digamos, como expuestas a una situación de violencia sexual, pues bueno, pueden recibir esa atención, pero vemos que luego las consultas son tardadas, ¿no? Y entonces a veces pues recurrimos al apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Ahora, claro que también los dineros son importantes, ¿no? O sea, aquí vemos cómo es que también sin dinero no podemos crear políticas, no podemos generar proyectos y tampoco se pueden sostener en eso. Entonces sí hay una apreciación de una desigualdad en cuanto a la presencia de financiamientos. Y desafortunadamente en nuestro país, bueno, ahora más bien en nuestro continente, pues volvemos al mismo tema de cómo es que estas administraciones de ultraderecha han quitado el presupuesto a acciones que estaban fortaleciendo la prevención y atención de la salud de las poblaciones.
Entonces, en el contexto de VIH, pues sí es importante identificar qué es lo que está pasando con este tipo de gobiernos, ¿no? Y qué están fomentando, ¿no? Repito, esto es importante porque se ha sabido que han existido recortes presupuestales y que por el impulso de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, pues ha habido una exigencia, ¿no? De retomar eh, de exigir un presupuesto etiquetado para la prevención y atención al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluso en el tema de salud mental. Que bueno, cuando pasamos al tema de salud mental sigue habiendo un rezago importante, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas están apareciendo? Es indudable no poder mencionar la movilidad humana. A lo largo del tiempo, esto ha aumentado o sea, de una manera impresionante precisamente por las condiciones en que las personas han vivido actualmente. En nuestro país sabemos que, pues, ahora que estamos trabajando el tema de movilidad humana, sabemos que nuestro país es un lugar de contención, es decir, como se encuentra en medio de un tránsito de poblaciones que van hacia el norte. México concentra población en situación de movilidad que en muchos de los casos, pues sabemos que el acceso es muy complicado y que en el peor de los casos nos ha tocado ver que se encuentran en riesgo o empiezan a habitar las calles. Esto no es una idea, esto no es un contexto permanente o de todas las personas en movilidad. Esto es lo que a mí me ha tocado ver, ¿no? En el contexto de poblaciones prioritarias. En la pandemia, nos tocó ver cómo es que personas que se encontraban solo de paso, de tránsito, eh, en algún punto, pues porque los hoteles cerraron, porque los trabajos no estaban en funcionamiento, los presenciales, pues bueno, las personas optaban por ir a los albergues. Entonces, pues de pronto saben que la dinámica dentro de los albergues es muy diferente y entonces, pues al haber esta sobresaturación y la presencia de ciertas dinámicas de violencia, pues bueno, pueden fomentar que las personas puedan encontrarse en el espacio público. Además, hay que tomar en cuenta que las personas en situación de movilidad, pues no tienen generalmente muchas de ellas no tienen redes de apoyo, ¿no? Y entonces esto eh, se viene subsanando con el respaldo de las instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, sabemos que la realidad para las personas en movilidad es completamente diferente. Entonces, pues bueno, entre otras cosas, la violencia y la precarización, esto también reduce la capacidad de acudir, permanecer y confiar en los servicios. Ya lo mencionaban por aquí, ¿no? Con nuestra audiencia, ¿no? Que cómo es que muchas veces por el miedo, pero también por esta dinámica hostil que se presentan, sí puede obstaculizar el acceso al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, de estos casos que yo les contaba que acompañamos en Clínica Condesa, eh, uno de ellos decía que conoció a otra persona que estaba interesado en acceder a un tratamiento preventivo, al PrEP, pero que le daba justamente miedo que se encontrara alguien en el servicio especializado, ¿no? Pero era por esta idea de ser observado, de ser juzgado, de sentirse juzgado, ¿no? Por esa probable persona que se pudiera encontrar. Entonces, si se dan cuenta, esto influye muchísimo para el acceso al tratamiento. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a un tema que es importante visibilizar y que está relacionado con la salud mental, es el estigma. A ver, el estigma, por supuesto, que viene de afuera, ¿no? El estigma opera como esta forma de amenaza social donde se puede manifestar a través del rechazo, a través de ciertos comportamientos que pueden obstaculizar esta vinculación no solo con las instituciones, sino también con el construir vínculos seguros con la comunidad y con nuestros entornos más cercanos. Ya sabemos que este estigma puede venir de afuera, puede generar estos miedos, incluso hasta anticipados, pero algo muy importante que mencionar es
que todo eso se internaliza, ¿sí? O sea, ya como individuo, como persona, sí hay una cuestión de, o sea, como de reproducir en nuestra mente esos miedos, esa vergüenza, y entonces eso te puede paralizar y eso puede impedir que incluso puedas pedir ayuda, ¿no? O puedas pedir algún tipo de apoyo que puedas requerir. Entonces, todo este círculo de circunstancias se expresan en un estrés crónico, ¿no? Esto puede manifestarse en aislamiento, en ocultarse, entre otras cosas. Y eso se ha manifestado, ya se ha investigado muchísimo al respecto. Em, Ha habido presencia de ansiedad, depresión o ideación suicida. Estos problemas se han presentado mayormente en personas que viven con VIH o que se encuentran interesadas o interesados en recibir algún tipo de tratamiento. Entonces, ¿esto de qué forma afecta en el proceso de salud? Pues obviamente puede haber como esta postergación de hacerse una prueba, te puede interrumpir el tratamiento, hay menor adherencia o abandono del seguimiento, ¿sí? Por eso es importante verlo de forma integrada, ¿no? Que no solamente ver que sí, ya me tomé la pastilla, sí, ya fui por la pastilla y ya, ¿no? O ya tengo atención psicológica y ya, no. O sea, también sí es importante ver qué otras redes se encuentran ahí sosteniendo o acompañando eh, a las poblaciones que viven con VIH o quienes, bueno, repito, a quienes se encuentran interesadas en algún tipo de tratamiento de prevención. Siguiente, por favor. Ahora, aquí voy a ser un poquito repetitivo, ya he mencionado algunos problemas de salud mental, pero ya, como les decía, ya se han hecho varias intervenciones, ya se han analizado en temas de salud mental cuáles han sido los más relevantes en el caso de Latinoamérica. Existe, por ejemplo, la depresión y la desesperanza, que esto no quiere decir que bueno, aquí quisiera como dejar una aclaración al respecto, ¿no? O sea, cuando hablamos de la depresión y la desesperanza, no siempre están relacionadas con el comportamiento suicida. Es decir, puedes tener depresión, pero no quiere decir que haya una probabilidad de que quieras suicidarte, ¿no? Sabemos que el suicidio, pues, es un espectro muy grande que va desde la idea hasta la consumación, pero hay otros estudios donde sí han demostrado que cuando hay un signo de autolesión, sí hay una probabilidad de que haya una planificación o que se haya intentado suicidar, una mayor probabilidad. No quiere decir que específicamente eso sea una regla, pero eso ha ocurrido. Y en el contexto de las personas que viven con VIH, sí se ha presentado la ideación suicida, ¿no? Y aquí me gustaría detenerme para explicar de una forma muy sencilla qué es el suicidio. Como tal, es una experiencia de salud mental que ayuda a la persona a sobrellevar ese sufrimiento tan fuerte que tiene. Es una forma de afrontar la situación que vive en ese momento. ¿Sí? Porque también cuando hablamos del suicidio hay todo un tema tabú, ¿no? O sea, aquí sí es importante mencionar que seguramente en redes sociales se ha leído, si lo han visto, lo han escuchado. Cuando hablamos sobre este tema, siempre se acude a esta idea de, "Ah, pues es que no fuiste valiente con la vida, ¿no? Y es que no aguantaste como es de fuerte la vida, entonces por eso se suicidó, se desvivió, se quitó la vida". Entonces, este tipo de comentarios, más que fortalecer a la persona, lo que está generando es la estigmatización, porque se está invisibilizando el por qué la persona está decidiendo quitarse la vida o por qué está pensando en esa estrategia de afrontamiento. No es una estrategia de afrontamiento, pero sí es una forma de
sobrellevar esa situación, ese sufrimiento que para esa persona es muy fuerte, ¿sí? Entonces, pues si hay dudas por acá, con gusto también, porque me gusta hablar sobre este tema de salud mental para aclarar las dudas y también para ir conversando de forma eh, colaborativa, porque también ya veo que aquí hay muchas personas que saben sobre el tema. Entonces, en salud mental seguramente ustedes han escuchado algo, ¿no? Hablábamos de la ansiedad. Hablábamos también que la investigación ya ha encontrado el tema de la soledad y el aislamiento como un tema de salud mental que se tiene que atender pronto, no solo por un diagnóstico reciente de VIH, sino también por todas las condiciones en las que una persona vive, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que la soledad y el aislamiento sí pueden estar relacionadas con ocultar el diagnóstico o convivir tu experiencia de ir por un tratamiento de prevención, ¿no? Esto sí provoca la desconexión de tus redes de apoyo porque no hay estos canales de confianza, ¿no? Ahora, acá hay compañeros, colegas que han trabajado, por ejemplo, hay un compañero, colega mío que se llama Ricardo Baruch, este, que él ha trabajado muchísimo el tema de VIH y el consumo problemático de sustancias o el consumo de drogas, ¿no? Pero desde una perspectiva mucho eh, más amigable, menos estigmatizante, ¿no? Y entonces con Ricardo hemos platicado mucho sobre cómo es que el consumo de sustancias es una forma de afrontamiento. ¿Mm? Es una forma de, volvemos a lo mismo, ¿no? La sustancia ocupa un lugar interesante, importante en la persona que le permite, de alguna manera, vamos a poner entre comillas, regular lo que está viviendo esa persona en ese momento, ¿no? Entonces, eso ya cambia la perspectiva, si se dan cuenta, ¿no? O sea, ya no es como si estás consumiendo drogas y eres una persona, así las ideas, las creencias que siempre escuchamos. Es que consumes drogas, pues eres una persona criminal o eres una persona, este, que no eres seria o eres una persona drogadicta, entonces le estigmatiza al respecto, ¿no? O hay personas que interactúan con sustancias en las prácticas sexuales, ¿no? Por ejemplo, que para obtener más placer o para sentir como ciertas sensaciones, entre otras cosas. Entonces, aquí yo les recomendaría, por si les interesa el tema de consumo de sustancias, revisar la perspectiva de reducción de riesgos y daños. Voy a sonar muy académica, pero esto nos ha ayudado a entender y diseñar estrategias para trabajar el consumo de drogas, consumo problemático de sustancias, desde un lugar menos estigmatizante, ¿no? Y entonces, eh, la reducción de riesgos y daños, el objetivo es precisamente ver ver, digamos, como precisamente los riesgos, eh, la gestión, o sea, qué es lo que te permite, los beneficios que te permite una sustancia si es consumida de forma regulada, pero también cuáles son los daños a la salud. Y entonces, en función de eso, la persona va construyendo esta idea de, bueno, qué tantos beneficios y qué tantos daños a la salud tengo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues va reduciendo dentro de un proceso terapéutico de prevención esta regulación del consumo de sustancias, ¿no? Se ha pensado que la confrontación o que el encierro es es una forma para trabajar la abstinencia, pero nos hemos dado cuenta que estos modelos pues también dependen mucho de las características de la persona y que muchos de estos tampoco son muy eficaces para todas las personas, ¿no? Y también es importante mencionar esto porque el consumo problemático de sustancias, volvemos a lo mismo, sí es una experiencia que puede estar correlacionada en poblaciones que tienen algún problema de salud mental, no en todos, pero sí hay una experiencia cercana al respecto. Es importante verlo desde esta óptica. Se reduce menos el estigma, si se dan cuenta. Ahora, aquí es importante hablar sobre el trauma y la violencia.
En muchos casos, también el recibir un diagnóstico por VIH eh, puede ser traumático. O sea, es un evento que puede conceder. El trauma, pues, para explicar de una forma sencilla, es una forma, digamos, es un episodio que concentra mucho estrés a la persona y que genera una marca en su mente, ¿no? Es tan fuerte ese evento que la mente, el sistema nervioso, no lo registra de forma adecuada y entonces se vuelve un episodio muy fuerte, muy impactante para el cuerpo y para la persona en sí. Por eso es que se convierte en un trauma. Entonces, acá, pues bueno, es importante hablar de la violencia sexual, ¿no? En todas las poblaciones, en todas las poblaciones ocurren estos eventos de violencia, no solamente sexual, sino de las instituciones, específicamente policías. ¿Porque aquí puse violencia de los policías? Pues, por ejemplo, en el caso de mujeres, mujeres trabajadoras sexuales, nos han contado sobre esta experiencia, ¿no? De que, por ejemplo, si ustedes se ponen a platicar con una mujer trans de los años 70, les van a contar, ¿no? Cómo es que el ser una mujer trabajadora sexual ha sido un tema muy fuerte, incluso traumático en muchas ocasiones, porque los policías perseguían a estas mujeres y las encarcelaban, las golpeaban y las violentaban sexualmente, ¿no? Entonces, incluso son mujeres, algunas de ellas son mujeres trans que viven con VIH, ¿no? Que ellas han incluso como enunciado como una forma de visibilizar y reducir el estigma, ¿no? Ellas han hablado de su propio diagnóstico, pero sí también hay antecedentes de violencia. Entonces, en una siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Aquí hablamos de algunas poblaciones clave que son importantes en la prevención y la atención del VIH. La población clave es, volvemos a lo mismo, se vuelve clave por el nivel de condiciones que aumentan, por ejemplo, eh, digamos, no la exposición de VIH, sino la probabilidad de que tú puedas tener como el difícil acceso a tratamientos preventivos o de atención al VIH, ¿no? Y se habla de poblaciones que tienen esta probabilidad de exponerse al VIH, ¿no? Pero esto también puede ser un poco estigmatizante. Yo preferiría hablar como de poblaciones prioritarias, ¿no? Que son grupos que tienen mayores barreras sociales, ¿no? Y que esto pues no permite acceder a la prevención y la atención. Pero si a ustedes les interesa como más hablar más, bueno, investigar más sobre el tema, van a encontrar esta terminología, en, sobre todo en el diseño de estrategias de prevención y atención del VIH, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen hombres que tienen sexo con hombres, que es lo que significa HSH, no necesariamente tiene que ver con hombres gays, personas trans, personas trabajadoras sexuales, personas que usan drogas inyectables, personas que son privadas de la libertad y bueno, ustedes ya han mencionado otras poblaciones que se encuentran como punto clave para tener estrategias más especializadas con ellas, ellos y ellas. Entonces, en una siguiente diapositiva, por favor. Ahora aquí vamos a hablar de qué es lo que hemos encontrado en cuanto a qué es lo que se ha hecho en cuanto a la prevención y la promoción de la salud desde una perspectiva social. ¿Qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, ustedes pueden ver en Ciudad, bueno, vamos a hablar de la Ciudad de México, pero sé que en otros estados lo hay. Se ha hablado de la estrategia de la prevención combinada, ¿no? Que es lo que integra eh, los métodos, todos los métodos de prevención que hay. Por ejemplo, el condón, la pastilla al PrEP, por ejemplo, entre otros. Por ejemplo, aquí habla del PEP. El PEP es precisamente es el tratamiento post-exposición. En estos casos, suelen aparecer cuando hay una experiencia
de violencia, por ejemplo, este, o algunas otras situaciones que pueden poner en riesgo, ¿no? Digamos, o que hay prácticas de riesgos sexuales, entonces tú puedes recurrir a solicitar, por ejemplo, que haya un tratamiento en menos de 72 horas y pues se da ese tratamiento a la población, ¿no? Ahora hemos visto que aquí en México, pues todo eso es gratuito en las instituciones de salud. Hay organizaciones de la sociedad civil que otorgan estos servicios, pero también las instituciones públicas han intentado a realizarlo, ¿no? Les digo, yo voy a hablar desde el sesgo de la Ciudad de México, pero seguramente en otros estados se está implementando esto. Por ejemplo, la educación sexual integral es súper importante y las estrategias de comunicación. O sea, no solamente es hablar sobre el VIH, sino también hablar de la sexualidad, del placer, del autocuidado, de la prevención, ¿no? Y esto es importante porque, como les decía al principio, siempre hemos hablado de la sexualidad, o sea, siempre se ha hablado desde la parte moralizante, desde la parte que castiga, desde la cuestión del sincretismo, incluso no se habla sobre el tema, ¿no? O sea, hablar de sexualidad en pleno 2026 sigue siendo todavía un reto. Y si hablamos, por ejemplo, de que es importante de hablar de la educación sexual integral con poblaciones jóvenes, ¿qué es lo que van a decir? No, pues es que entonces se está fomentando la promiscuidad, se está fomentando que todos tengan sexo con todas las personas o que todos tengan prácticas de riesgo, ¿no? Como que siempre hay ese temor de hablar de la sexualidad, pero se ha demostrado que es todo lo contrario, ¿no? Cuando se habla sobre estos temas, se normaliza el discurso, se normalizan las prácticas y entonces, pues las personas tienen mayor confianza, por ejemplo, voy a hablarles así como de un caso muy sencillo, ¿no? O sea, se puede normalizar tanto el tema que incluso alguien puede ir con toda la confianza a comprar un condón, ¿no? O hacerse una prueba de VIH o de otra ITS, ¿no? Entonces, eh, sí es importante, por ejemplo, que ahora que las redes sociales son nuestro medio también de comunicación, eh, siempre es importante acudir con personas especialistas en el tema, ¿no? Ya he hablado de una acá, Ricardo Baruch, pero hay más personas que hemos hablado sobre este tema sin tabú, sin tapujos y con evidencia científica. Entonces es muy importante. También ha habido otras estrategias institucionales como la navegación por pares. Esto ya se había trabajado en otros países, pero en México he visto que iniciativas en la Clínica Especializada Condesa o el Instituto Nacional de Nutrición, aquí en igual también, ¿no? Estamos hablando de la parte centralizada, ¿no? Pero también los navegadores por pares, también este modelo se ha utilizado con personas de sociedad civil, ¿no? Que hacen ferias, generan precisamente espacios entre pares, ¿no? Personas de la misma comunidad que hacen pruebas, hacen acompañamiento en los tratamientos, eh, pueden conversar sobre dudas o acompañamientos en crisis, ¿no? Y esto ha sido muy bueno porque se vuelven mediadores y se vuelven los principales canales de confianza con las instituciones. Por ejemplo, yo les voy a hablar un ejemplo muy claro porque tuve la oportunidad de colaborar ahí casi 5 años. Hay una organización que se llama YECA, Escuchando la Calle, que es un refugio para personas LGBT en situación de calle o en riesgo. Y entonces, su fundadora y entre las personas que colaborábamos, eh, acudíamos, por ejemplo, a espacios muy estratégicos para entregar kits de salud sexual, ¿no? Por ejemplo, condones, toallas sanitarias, en algunos casos ropa, entre otras cosas. Son las estratégicas con trabajadoras sexuales.
Y entonces llegábamos así con todo llegábamos con las bolsas y con todo lo que se iba a dar, pero no solo, o sea, la intención no solo era como entregar estos kits, sino también construir esos canales de comunicación y de confianza por si alguna persona requería algún tipo de acompañamiento. Y sucedía eso, ¿no? O sea, ocurría que, por ejemplo, no sé, ya entregábamos los kits, entregábamos ropa, entregábamos estas bolsitas con condones y lubricantes y etcétera, y de pronto había una mujer trans o de otras poblaciones trabajadoras sexuales y decían, es que sabes qué, oye, necesito apoyo si me pueden apoyar en acompañarme a la clínica Condesa porque me quiero hacer una prueba o porque quiero retomar el tratamiento o porque o en algunos casos porque pues no fui expuesta a una situación de violencia y pues no sé qué hacer, ¿no? Entonces, esta parte de la mediación se vuelve pues un componente muy importante para estos momentos donde la persona dice, bueno, ya sé que la clínica Condesa o el Capacit se encuentra a media hora de mi casa, pero pues no quiero que me vean entrar, ¿no? Al espacio o no quiero ir sola, solo, sole, ¿no? Entonces, estas estrategias se han realizado y me parece que son muy importantes. La reducción de daños, que era lo que hablábamos, que es esta perspectiva de consejería y de rutas de atención sin criminalizar y sin castigar a las personas, ¿no? O sea, de decir, ay, es que este tipo de, el ejemplo de la criminalización es cuando tú ejerces un juicio de valor con respecto a la persona que vive con VIH o consume sustancias, por ejemplo, ¿no? Entonces la juzgas, le dices que por qué lo hizo, ¿no? O o la señalas que por su condición de salud mental, ella actúa de esa manera y se lo buscó, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias pues, no generan cuestiones positivas en la salud mental. También, pues, el trabajo con redes es muy importante, con las familias también, o sea, de verdad que eh, creo que no podemos perder de vista eh, lo importante que es que la familia tenga como la información adecuada o que puedas encontrarse sensibilizada en el tema. Sé que es complicado porque también se parten en ciertas creencias, pero, pero de verdad sí son un componente muy importante. Ahora, sabemos que en muchas familias de origen a veces eso no es posible, pero también hemos visto que se crean familias sociales. Voy a regresar al tema de YECA porque es un ejemplo muy cercano, pero bueno, hay otras organizaciones que lo han hecho. Por ejemplo, está la de nuestra compañera Kenia Cuevas, ¿no? Con Casa de las Muñecas Tiresias, o en otros estados de la República que he visto, ¿no? Que han dentro de eh, por ejemplo, en el Estado de México está Cali, que es un centro comunitario de personas de la diversidad en este caso, pero bueno, hay otros más diversos, ¿no? La Casa de la Sal. Bueno, estos espacios de sociedad civil tienen una probabilidad mayor de generar una familia social. En el caso de YECA, eso también ocurría, ¿no? No solamente hacíamos esta entrega de kits, sino que quienes estaban dentro del refugio también empezaban a crear su propia familia social, ¿no? Creaban estas redes de apoyo entre ellas mismas. Entonces, pues eso también se vuelve muy importante, no solo para el tema de personas que viven con VIH, sino también de salud mental, ¿no? Las campañas antiestigma son importantes. Creo que se han hecho muchas sobre la sensibilización y creo que en eso creo que ha habido un esfuerzo muy importante, ¿no? En nuestro país. Pero aquí creo que uno de los problemas que hemos visto es que muchas veces la capacitación que se da no se ejecuta, ¿no? El aprendizaje. O sea, como que se queda ahí, ¿no? Como de, bueno, ya recibí la capacitación, pero muchas veces no se pone en práctica, ¿no? Entonces tenemos que ver ahí qué es lo que está pasando y también analizar qué es lo que está generando la resistencia, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay campañas y que hay estrategias de la prevención que han funcionado,
sobre todo en los espacios de salud. Y no hay que perder de vista que la capacitación tiene que ser una estrategia permanente en la política pública. No tiene que ser, no tiene que ser la única acción en la política pública, sino que además hay que implementar otras cosas, programas, este, presupuesto asignado, entre otras cosas, ¿no? No solamente la capacitación. Una siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de la parte de la atención, ¿no? Que es como todo el procedimiento que se encuentra presente en el tratamiento antirretroviral, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la prueba, ¿no? De este diagnóstico que tiene que ser confidencial. em, el inicio rápido cuando se detecta un diagnóstico positivo en VIH y en otras ITS, bueno, se inicia de forma rápida el tratamiento antirretroviral. En muchos casos se hace un tamizaje de salud mental, ¿no? Por ejemplo, en algunas clínicas se realiza una evaluación sobre la depresión, la ansiedad, el riesgo suicida, el consumo de sustancias. Importantísimo que haya una consejería centrada en la privacidad y las decisiones informadas. Con esto quiero decir que esta intervención breve es súper importante porque ayuda a o sea, la persona que hace la consejería se convierte en el espejo de la otra persona. Porque a veces pensamos que quienes reciben el servicio o la atención llega en ceros. Y probablemente sí, habrá algunas que digan, no tengo ni idea, pero cuando tú ya empiezas a platicar con la persona, tú empleas preguntas abiertas en esta intervención breve de consejería, te das cuenta que la persona tiene muchos recursos. Y entonces aquí en la consejería centrada en derechos, decisiones informadas, pues tu función es acompañar. No necesariamente tienes que ser psicólogo o psicóloga. De hecho, hay varios modelos de atención en estas poblaciones que se llaman promotores comunitarios. Y entonces lo que hacen justamente es identificar, ¿no? Las necesidades, posteriormente hacer como todo un proceso de intervención de consejería que puede ser de 5 minutos a media hora, no, de 5 minutos a 3 sesiones era lo que iba a decir, no media hora. O sea, puede ser breve, pero puede llevarte un procedimiento, ¿no? Continuo y que al final de cuentas funciona para darte cuenta cuáles son las necesidades que tú ocupas en ese momento, cuando recibes un diagnóstico de VIH o de otra ITS. Por ejemplo, en el caso de las intervenciones breves, bueno, hay algo que se llama la terapia breve o terapias de una sola sesión, pero estas nos ayudan precisamente para identificar las crisis o para ver que la existencia de otros problemas de salud mental, ¿no? Los grupos de apoyo también son súper importantes, ¿no? En los espacios de tratamiento individual, generalmente suelen hacer grupos de pares, digamos, como entretejer la experiencia del VIH, de resignificarlo, también de hacer como esta paridad y el seguimiento, ¿no? Que muchas veces eso ayuda a afianzar en el caso del tratamiento. Y por supuesto es súper importante, esto es una recomendación para los sistemas de salud, ¿no? Que siempre debe haber una coordinación entre la clínica, entre el médico, el psicólogo, trabajo social y las organizaciones de la sociedad civil. O sea, esto es un acompañamiento, es un trabajo en conjunto con la persona. No solamente es recibir el diagnóstico y ya, sino también es importante promover la participación de la persona y eh, que se sienta en agencia, ¿no? O sea, que se sienta también con la capacidad de decidir. Y claro que eso se construye, sobre todo en un contexto donde pues es difícil, ¿no? Habitar un diagnóstico por VIH, ¿no? Que les decía yo que de pronto pues se puede volver muy traumático, pero pues estos modelos son importantes para resignificarlo y para tener un acompañamiento mucho más efectivo, ¿no? En ese sentido. En una siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Ahora, aquí voy a regresar a la parte de la respuesta comunitaria. Algo que hemos encontrado por ejemplo, en Brasil, en México, en Chile, Uruguay, Argentina,
estos modelos de atención comunitaria sí pueden ayudar a fortalecer la atención fuera de las clínicas, porque siempre pensamos que la atención termina cuando sales como de la unidad de salud, ¿no? Pero vemos que no. Entonces, como ya les comentaba, estos incluso se pueden convertir en espacios seguros para todas las personas. O sea, no solamente para quienes estén viviendo una experiencia de VIH, sino también para todas las personas, ¿no? Incluso, o sea, yo he sabido de círculos de apoyo para quienes quieran, por ejemplo, entrar a un tratamiento preventivo, o sea, entrarle al PrEP, ¿no? Aunque sea informativo de 3 sesiones, ahí están las personas. O organizaciones de la sociedad civil precisamente crean estos espacios donde se puede socializar con mayor confianza en el tema, ¿no? Entonces, estos modelos son súper efectivos porque atienden las necesidades reales de las personas. O sea, esto es súper importante en todo lo que hagamos en salud mental, en VIH, en lo que ustedes se dediquen a trabajar. Si tu estrategia, mi recomendación es, revisemos nuestras estrategias, revisemos desde qué lugar estamos haciendo nuestros proyectos de salud y que atiendan estas cosas, ¿no? Que si realmente abordan las necesidades de las personas y si sirven como puente o no, si posibilita, fortalece la salud de las personas y si se puede incidir en no solo en las comunidades, sino también en la política pública, ¿por qué no? Entonces, estos proyectos comunitarios son súper necesarios. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, aquí les quería hablar un poquito sobre este modelo de intervención breve, que no solamente se ha trabajado, les decía yo, como en la parte de VIH, en salud mental se ha abordado mucho este tema. Este, por ejemplo, ya hablábamos de la prevención, la atención y de las comunidades, ¿no? Este es un modelo de atención, ¿sí? Y se dan cuenta, son diferentes niveles de incidencia en los que uno puede participar como profesional de salud, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, creo que aquí es importante mencionar que todo esto tiene mucho que ver con el estigma que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Y que las poblaciones experimentan, pues, toda esta serie de retos no específicamente por una cuestión individual, ¿no? Sino porque hay una cuestión del contexto, ¿no? Que está favoreciendo o está obstaculizando la salud mental, ¿no? O sea, sí también las estrategias de salud mental requieren ser más empáticas, ¿no? O sea, aprender a escuchar, generar confianza, la privacidad y un trato digno, ¿no? Que el trato digno lo merecemos todas las personas en el sentido de generar preguntas abiertas si no sabemos del tema, ¿no? Si tenemos prejuicios, pues bueno, escuchemos lo que está ahí. No está mal, ¿no? Como de pronto decir, ay, es que yo aprendí no sé, que el VIH es esto, ¿no? O no acercarme a las personas que viven con VIH porque me enseñaron que me pueden contagiar o cosas así, ¿no? Es válido reconocer que hay prejuicios, pero si tú te estás dedicando al servicio público o te interesa atender a las poblaciones, sí hay una responsabilidad de aprender a diferenciar lo que es lo que creemos y qué es lo que tenemos que cambiar para que demos una atención digna. Entonces, incluso, ¿no? Por ejemplo, si alguna de nosotros nos dedicamos a eso, pues de pronto sí hay una satisfacción cuando damos una atención digna, ¿no? Y que la damos y que la persona usuaria dice, no, pues la verdad es que con Serge o con, no sé, con quien está acá, ¿no? Con Scott o con Carlos o así, me sentí muy cómoda, me sentí muy cómodo con Abigail, por ejemplo, ¿no? O sea, porque me trató dignamente, porque me explicó súper bien el tratamiento, porque me dijo que no era una cosa, que lo de mi salud mental pues no es una cosa individual, que era muy válido sentir lo que estoy experimentando. Este,
entre otras cosas, ¿no? Yo creo que también hay una satisfacción de cuando tú haces de forma adecuada eh, una atención o una estrategia de prevención digna, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que hasta acá, pues es una presentación muy breve. No sé si todavía haya tiempo de comentarios, si hay preguntas, por acá estoy y muchísimas gracias por su atención.